Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matheus Benavides, profesor del área de CTA con el curso de biología dirigido para el primer año de secundaria y el tema Reino Plantae, ¿no? Vamos a ver nuestro tema. Muy bien, analicemos nuestro tema. Decimos, las plantas son seres vivos capaces de fabricar la materia necesaria para vivir y partir de sustancias sencillas gracias a la clorofila. Por eso decimos que nuestra nutrición autótrofa, que tiene nutrición autótrofa, proceso que necesita energía de las plantas proceso que necesita energía de que las plantas obtienen de la luz solar. A ver, vamos a hacer el resumen, ¿no? Ellos producen materia prima para el ser humano, claro, nosotros lo usamos en la industria, ¿sí? Gracias a la clorofila, que es justamente que es una organela que se encarga de realizar la fotosíntesis, ¿no? Por eso que se dice que son de nutrición autótrofa. Y dice, por eso que necesita energía que las plantas obtienen de la luz solar. Y eso es con ayuda de la luz del sol, ¿no? El reino plantae comprende más de 350.000 especies conocidas. Este está dividido en varios grupos principales que van desde organismos unicelulares que se ven con microscopio a grandes árboles. Otras viven fijas en el suelo y otras son capaces de desplazarse activamente, aunque tienen algunos movimientos especiales. 1. Características generales. Eucariotas. Son células que poseen núcleos delimitados por una membrana. Muy bien. Pluricelulares. Su organismo está formado por varias células. Algunos grupos tienen tejidos, otros no. Macroscópicos. Se ven a simple vista, aunque algunos pueden ser muy pequeños. Autótrofos. Fabrican su propio alimento de moléculas orgánicas, glucosa, a partir de sustancias inorgánicas. Solo existe un reducido número de plantas parásitas. O sea, plantas que necesitan de otras de ellas para poder subsistir sin crear su propio alimento. Pero la mayoría de ellas sí tienen, sí producen su propio alimento. Reproducción y desarrollo asexual, sexual, con gametos y cigoto y con esporas haploides, diploides, ¿no? Parex con celulosa con movimiento intracelular, o sea, dentro de la célula, dentro de su estructura, las células empiezan a moverse. Muy bien, vamos a ver la segunda parte. Reino Plantae, ahí está. Se clasifica, dice, plantas sin semillas. Plantas sin semillas. ¿Sí? A ver. Plantas sin semillas. Listo. Ni vasos conductores. Y dentro de ellos tenemos... ¿Y quiénes son ellas? Las briofitas. Ejemplo, los musgos. Plantas sin semillas, pero con varios conductores. Tenemos las pteridofitas. Ejemplo, los helechos. Plantas con semillas y vasos conductores. Tenemos las espermatofitas. Y tenemos las gimnospermas, que son los pinos, y las angiospermas, que son los girasoles. Ahora dice, ¿sabías que las plantas que no se producen por semillas lo hacen por esporas? Claro, es importante saber eso, ¿no? Las plantas que no se producen por semillas lo hacen por esporas. Las esporas son células especiales que pueden germinar y originar nuevas plantas. Las esporas tienen una cubierta resistente para protegerse. Briofitas. Fueron los primeros vegetales que aparecieron durante el Paleozoico. Viven en lugares húmedos o acuáticos. Son los musgos, las hepáticas y los antóceros, ¿no? Entonces, las briófitas fueron los primeros vegetales que aparecieron en el Paleozoico. O sea, son muy antiguos, ¿no? ¿Sí? Viven en lugares húmedos y acuáticos. Los musgos son un ejemplo de ello, ¿no? Las hepáticas y los antóceros. Ahí está. Ahí está su estructura. Los musgos son briófitas que viven en lugares húmedos. Tenemos las pteridofitas. Comprenden los licopodios y celaginelas, los equisetos con colas de caballo y los helechos propiamente dichos.
La reproducción tiene lugar por medio de esporas producidas en esporangios. No hay flores ni semillas, razón por la cual se le denomina antiguamente criptogramas vasculares, ¿sí? Entonces, su forma de reproducción de ellos es por medio de las esporas. ¿Y cómo quieren las esporas? ¿Por medio sexual? No, sino por el mismo viento que justamente lleva ese polen hacia ellos. Hay que tener en cuenta eso con respecto a los helechos. Helechos son plantas que viven en bordes de ríos y en estas zonas húmedas y umbrosas en general. C. Espermatofitas. La reproducción se produce por formación de plantas y semillas. Por la posesión de flores, estas plantas se denominan fanogerogamas o antófitos. ¿Y qué ahora tenemos como ejemplo? Tenemos las gimnospermas. Gimnospermas son semillas. Sus semillas se encuentran desnudas en la axila de brácteas o directamente sobre el eje de las inflorescencias. Incluye los pinos, abetos, cipreses, cicas, gringo y ejemplos son los pinos. En ese caso las gimnospermas, sus semillas se encuentran desnudas. Vamos a ver, y las angiospermas constituye el grupo vegetal dominante en la actualidad. Presentan sus óvulos y futuras semillas encerrados en un recipiente que es el ovario, que se transforma en fruto. Ejemplo, todas las plantas con flores y frutos. Claro, entonces, las gimnospermas tienen justamente sus semillas desnudas, ¿no? Sus semillas desnudas y justamente su reproducción se da por medio de la inflorescencia, por medio de la luz. Entonces ahí se da justamente ese caso. Mientras el otro grupo son aquellas plantas, las angiospermas, donde sus óvulos, ¿no? Donde entre el óvulo de esa planta, ¿sí? Se producen los frutos, ¿no? Al momento de la fecundación se producen los frutos. Entonces hay que tener en cuenta eso de ahí, ¿no? Hay que tener en cuenta. Listo. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Habíamos visto los primeros grupos, ¿sí? Los primeros grupos, anteriormente enunciado, los briófitas, que son los musgos, los teratofitas, que serían los helechos. Y después viene el grupo de los espermatofitas, que serían los que justamente tenemos las gimnospermas, que serían los pinos, pero donde sus semillas se encuentran desnudas y en las axilas, o sea, en los costaditos, ¿no? En los costaditos de ellos, y por medio de ese tipo de reproducción es como salen los pinos, ¿no? No producen frutos. Mientras las angiospermas vendrían a ser las plantas comunes y corrientes, donde sí producen frutos porque tienen un ovario y dentro del ovario se forma el fruto que después nosotros consumimos. Entonces hay que tener en cuenta eso de ahí, ¿no, muchachos? Entonces, acá están llevando ustedes justamente su tareita, ¿no? Tienen retroalimentación, tienen para completar el mapita, tienen una lectura para hacer. ¿Sí, muchachos? Tienen una lectura para poder realizar esta actividad. Sí, muchachos, entonces por favor practique. ¿Cuándo se tiene que presentar eso? Tienen una semana para poder hacer esta tareita. ¿Sí, muchachos? Entonces, les deseo la mejor de la suerte y nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense. Chao.